iniciar preguntándote qué significa para ti el hip hop. A mí suena un poco tópico ya, ¿no? Pero es una forma de vida. Yo me levanto pensando en hip hop y me acuesto pensando en hip hop porque para mí, aparte de que estoy todo el día escuchando música, incluso mientras trabajo y tal, pues es como una forma de mantener esa llama viva de lo que yo aprendí de esa cultura y ciertos valores de reivindicación, de compromiso, de lucha eh, en sus inicios, aparte de fiesta, porque el hip hop también era algo festivo, tenía ese punto guerrero y de lucha y de inconformismo con lo establecido, ¿no? Y creo que algunos seguimos manteniendo esa esencia y para mí el hip hop pues es eso, es mantener esos valores y ser muy consciente de la repercusión de lo que uno pueda decir, porque hay sobre todo nuevas generaciones que nos escuchan y creo que hay que intentar ser un ejemplo aunque no siempre lo consigamos. ¿Y cómo fueron esos primeros años de vida, esos primeros 15 años de vida para ti? Bueno, un poco locos, ¿no? Porque yo me imagino que como muchos de mis coetáneos, ¿no? De mi época, pues no vivíamos de la música. Entonces había que compaginar trabajo, música. Era muy difícil, aunque éramos muy pocos, sonar fuera del circuito del rap y que gente ajena al hip hop nos conociera o entendiese un poco en qué consistía esto del hip hop. Entonces era un poco complicado porque no existía YouTube, no existía eh, Spotify, no existía nada de eso que ahora es pues algo muy normal, ¿no? Para la gente. Encender un teléfono y poder escuchar cualquier música de cualquier estilo, de cualquier país del mundo y que al mismo tiempo salga simultáneamente en cualquier punto de la faz de la Tierra, ¿no? Aquí eso, como en cualquier punto del planeta, hace 15 20 años era inviable. Entonces, sobre todo que te llegaba todo en cintas de cassette, luego la primera etapa de los CDs, hasta que, o incluso ya cuando algo era editado en vinilo, pues ya era como un poco más asentado, más profesional, pero era un poco irte a buscar la novedad a la tienda de turno, encontrar una copia, hacer copias en casa piratas con tus amigos, pues para poder tener todo el mundo lo de todos los artistas que iban sacando sus formatos. Así que fue una época muy bonita, la verdad. Ahora que mencionas el internet, a ti como artista, ¿cómo has visto ese cambio de la llegada del internet, de Spotify, YouTube, no sé, en el 2004 a ahorita 2025? ¿Cómo has vivido ese cambio? Es que en aquella época no existía nada. O sea, ya a finales de los 2000 surgió el MySpace y estábamos todos como locos por poder interactuar directamente con tus seguidores o con otros artistas, sobre todo con el rap, pues, que incluso artistas de Nueva York o de Los Ángeles, artistas americanos que eran como tus ídolos, ¿no? Y poder intentar conversar sobre música o intentar rascar ahí una colaboración con algún artista o hablar con tus seguidores en tiempo real y que vieran que eras tú y eso fue maravilloso. Es verdad que yo estuve un tiempo desconectado y claro, cuando volví esto ya era una bola de nieve imparable, totalmente diferente a principios de los 2000 que es cuando quizá yo era un poco más conocido y fue como mi prime, ¿no? Como dicen ahora los chavales. Pero cuando he llegado, claro, todo depende de la tecnología, de las plataformas, de las redes sociales, de que tu música esté presente en todos los sitios, de cuidar mucho y alimentar mucho redes sociales, cosa que odio, que llevo fatal, la parte de la comunicación y eso que tengo un máster en marketing, pero es algo que uso para mi trabajo, pero con la música me cuesta un poco aplicarlo porque sigo siendo un poco nostálgico de que para mí es un hobby, es algo que amo tanto que mercantilizarlo, aunque es necesario si quieres que tu música llegue a la gente, es la parte negativa, ¿no? La parte fea. Entonces, pues ahora todo es eso, depende de que la música dura muy poco, entonces que siempre estés alimentando el algoritmo y sacando canciones cada dos por tres y hacer visuales y reels en los que sales mostrando algo o de tu vida privada o de lo nuevo que vas a sacar, es un poco complicado, ¿no? Es un poco agridulce, es un poco raro. Pero bueno, al final terminas en cierto modo pasando un poco por el aro, ¿no? Y manteniendo esa esencia, aprovechar la parte buena de lo que te dan las nuevas tecnologías. O sea que totalmente diferente,
echo de menos ciertas cosas de la vieja época, pero es verdad que hay cosas de la hora que son muy útiles. ¿Y quiénes fueron tus primeras influencias musicales? Pues mis primeras influencias musicales sobre todo fueron rap americano, PMD, Leaders of the New School, BDP, eran como grupos, pues lo que luego miembros de ahí que han salido más conocidos, pues Busta Rhymes, Gotta listen to how radio be playing us. 30 time a day to make you delirious. KRS One, Guaranteed to have you clocking. We only get better and only better we have gotten. This type of flow, don't even think of. soy PMD, esta gente de Def Squad. Y luego ya cuando empezó a sonar algo de rap español, pues primero en mi barrio salió Jungle Kings, que eran como el grupo mítico primero de Alcorcón. Luego ya, pues, primeros discos editados, CPV. No tengo lobby, tengo peña, no sé de moda, sé de modos, disfruto con mucho, tiro con poco. 7 notas, 7 colores. Las movidas puercas que tengas para este lado, que aquí hay un estómago inflado de movidas puercas. Creyentes de la religión del hip hop. Aquí no hay descanso, paso horas observando, vigilando, pensando, manifestando. Luego más adelante, Violadores del Verso, SFDK. Somos lo mismo aquí y allí, barrios, warriors, by any means necesario. Tú quieres mi soca. Y son con los que ya he convivido, pero de los que lógicamente también he mamado de sus éxitos y de sus logros, sobre todo encabezando como una punta de lanza, ¿no? Ellos han sido los primeros que han conseguido abrir ciertas puertas que los demás hemos aprovechado para ir detrás, aunque ellos ya viven de la música y están en otra liga, como yo digo, yo soy el campeón de segunda división, siempre digo esa coña. ¿Y qué canciones recuerdas? ¿Qué canciones recuerdas que en aquellos tiempos escuchabas? Pues, a ver, sobre todo, pues el disco de Nas, por ejemplo, que es del año 93, 94, ese Illmatic fue como mi disco de cabecera. Tengo el mismo disco en 4 o 5 formatos diferentes de vinilo, CD, cinta. Eso es como mi disco fetiche, ¿no? Pero sobre todo, pues grupos como Wu-Tang Clan, como Cypress Hill, el mismo Busta Rhymes y la gente de su entorno, el Sigma Squad, me gusta mucho. No sé, hay infinidad de grupos que si me iba a decir no paro, y sobre todo mucho rap francés también. Aquí por la cercanía con la frontera con Francia, España-Francia estamos al lado y sin embargo ellos siempre han ido como 50 años por delante de nosotros. Es verdad que esa distancia quizás se ha recortado un poco, pero siguen estando a la vanguardia en Europa en cuanto al rap estricto. Y yo escuchaba mucho rap francés, tanto de París como de Marsella, que son como las dos ciudades más potentes de allí. Y a mí me ha influenciado mucho en el sonido porque ellos siempre usaban mucha música orquestal, violines y tal. Y es algo que en mi primera etapa de Producto Infinito y sobre todo en Torre de Babel era un sello de identidad de mi sonido, ¿no? Y todo viene por el famoso rap francés. Ahora que mencionas la escena francesa, ¿qué artistas podrías recomendarnos que escucháramos para, para entender toda esa corriente? Pues mira, si digo vieja escuela de Francia, sobre todo mi grupo favorito es I Am. Peine et veut des portes de cette lieu. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié Que además este fin de semana han hecho un concierto aniversario magnífico de su vida en la música en el Velódromo del Olympique de Marsella. Es un estadio enorme y lo han llenado hasta los topes con colaboraciones de muchísimos grupos de la escena francesa, tanto de Marsella como de otras ciudades, de París y tal. Incluso gente de Estados Unidos, del colectivo Wu-Tang Clan, tienen con Sons of Men, que es un grupo secundario de la Wu Family, tienen una colaboración desde hace muchos años. Incluso ellos han ido a Marsella a actuar en ese concierto. Ese como es el grupo estandarte para mí, allá. También NTM. plus d'interdit, juste avoir les dents assez longues pour croquer la vie, profiter de tout ce qui est Es como la antítesis, pero en París. Y de grupos nuevos, pues sobre todo me gusta mucho La Cream, que es un pibe de la nueva escuela, aunque ya tiene ciertos añitos. L'heure que l'on s'est rallié, dis-leur au lit, le monde part en couille. Pendant qu'on part des notes comme de la... Me gusta muchísimo PNL, que también es un grupo así muy potente. Va détailler la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé.
Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire. Doria, que es una chica que rapea que flipas. Qu'est-ce qu'on peut être joli, ça peut jouer les bad girls, te faire croire à la folie. J'écoute un chantier de Jaoul. Es quizá ahora mismo lo que más escucho de... ¿Cómo fue esa primera interacción con la escena del hip hop? ¿Cómo fue esa primera vez que escribiste en el graffiti? ¿Tu primera grabación? ¿Cómo fue? Pues mira, yo he tenido la suerte de nacer, o bueno, de criarme, mejor dicho, en Alcorcón, que es una ciudad a 8 kilómetros de la capital de Madrid. Somos como una ciudad dormitorio en la que la gente venía a dormir porque trabajaban en el centro, por eso se llaman ciudades dormitorio, y ha sido una ciudad metida y bañada por completo en el graffiti desde finales de los 80. Entonces, toda la década de los 90 hasta finales de los 90, que ya hubo un poco de pelea contra el graffiti, se blanquearon paredes y desaparecieron un montón de piezas míticas, Alcorcón siempre ha sido uno de los estandartes del graffiti, no solo en España, sino en toda Europa. Ha estado en fanzines alemanes, franceses, ha sido como una cuna y un sitio de referencia del graffiti, y a raíz de ahí es que también entró un poco la música relacionada con el graffiti, con el breakdance, al principio más electro y luego ya más rap al uso, ¿no? Entonces yo he tenido la suerte de vivir eso, de ver todas las calles y todos los muros de mi barrio pintados, y a raíz de que empezasen otros artistas que ya estaban en Alcorcón antes que yo haciendo música, pues fue que a mí me llegó de repente un sonido que me llamó mucho la atención y que yo no sabía identificar muy bien. Yo tenía por aquel entonces 13 a 14 años y en aquella época no me enteraba de la misa a la media. Entonces, empezar a escuchar eso y decir, ¿qué es esto? ¿Cómo? Me llamó la atención, pregunté, oye, ¿qué estáis escuchando? Me empezaron a pasar música y a raíz de ahí esta gente con la que coincidí años más tarde ya tenían un grupo entre ellos, y yo sin decir nada me escribí una letra. En uno de esos días de parque me solté mi primera letra y dijeron, ahora qué guapo y eso, ¿no? Mira. Y ya formé parte del grupo. El grupo se empezó a llamar La Fundación, de ahí pasó a llamarse 400% con algún cambio de miembros, y luego ya mi carrera en solitario, y desde entonces hasta ahora, es verdad que con algún parón, pero he vuelto para quedarme. Justo cómo nace Zenith y por qué el nombre? Pues yo tuve ahí un par de nombres de guerra que luego me enteré de que ya existían en otros artistas, o de graffiti o de algún otro ámbito de la cultura hip hop, y finalmente me decanté por Zenith viendo un documental. Antes en España solo había dos canales de televisión, la uno y la 2. La uno era como el canal principal, la 2 era pues más destinado a documentales, a programas que quizá eran más enfocados al ámbito cultural y tal. Y había un documental sobre astronomía en el que hablaban pues del punto reflejo en lo más alto de la atmósfera de cualquier punto en la corteza terrestre, y ese punto reflejo era el cenit de cualquier punto aquí. Entonces fue un poco también abusando del ego del rapero, de mientras los demás están aquí en la Tierra, yo estoy arriba, soy el cenit, ¿no? Es como que vigilo a los demás. Y bueno, fue un poco la coña, se lo dije a mis colegas, joder, qué guapo, y a raíz de ahí pues ya me hice conocido dentro del barrio como Zenit, en Madrid como Zenit, en España y en el resto de países de habla hispana gracias a mi música como Zenit, y aquí estoy, por eso fue una mera anécdota en realidad. Y antes de Zenith, ¿qué otros nombres habías tenido? Pues a ver, me gustaba Caos, pero era un breaker del pueblo de al lado, me enteré después. Yo ya te digo que era muy chaval y no controlaba mucho, y además no era como ahora que ya puedes saber si hay alguien que se llama así, porque enseguida tú buscas en Spotify y este nombre artístico no me lo puedo poner porque ya existe no sé quién. Luego pensé Virus, pero había un pibe en Sevilla que también rapeaba, que luego fue bastante conocido, y, y bueno, fueron así como nombres anecdóticos y meramente temporales que duraron horas o días. Ya cuando empiezas a sacar álbumes, ¿cómo ha sido ese viaje a través de tus álbumes como Producto Infinito, Torre de Babel, Nadir, En Trozos? ¿Cómo ha sido ese viaje para ti? Pues ha sido catártico, ¿no? Realmente para mí, cada vez que saco un trabajo es plasmar lo que me pasó en el día a día. Es verdad que ahora la música sale, como te digo, muy rápido y los temas duran muy poco, pero en esa época, sobre todo en mis tres primeros discos, antes de llegar a esta época voraz del Internet, pues lo normal era sacar un disco y que pasasen 3, 4 años hasta que sacabas el siguiente. Entonces, en esos años daba mucho tiempo de alimentar el cerebro con cosas que contar, con cosas que desahogar de tu cabeza o de tu corazón, ¿no?
Y yo siempre he sido muy de escribir sobre lo que realmente me pasa a mí y de lo que me rodea en mi entorno. Entonces, realmente son como cerrar libros de mi vida, ¿no? O sea, mi vida son diferentes capítulos, es una serie de muchos capítulos y algunos nunca los he contado, otros sí han salido y son esos discos de los que tú hablabas, pues Producto Infinito sobre todo fue mi primer disco y yo era más joven, más impetuoso y tenía toda una vida atrás de cosas que decir, ¿no? Era como más no más violento, pero sí más impactante, ¿no? Como más guerrero. Luego es verdad que Torre de Babel siguió una estela un poco más musical, Nadir ya era más adulto y quizá fue un poco más experimental en cuanto al sonido, más electrónico y tal. Fue un disco como quizá poco comprendido, porque quizá yo miraba otro tipo de sonido que luego más tarde se ha demostrado pues con autotune y con vocoder y tal que es lo que se ha quedado para siempre o aparentemente para el resto del tiempo que nos queda por delante como algo básico en la música y como sonidos más electrónicos, no tan orquestales o quizá no tan orgánicos. Y luego, pues en trozos, después de un parón de casi 10 años sin escribir, pues ha sido también como una vuelta a los orígenes y reinventarte y aprenderte y conocerte realmente y tus subidas, tus bajadas, ¿no? Para mí siempre la música es un poco esa válvula de escape, gracias a la cual no volverme un poco más loco de lo que ya estoy. Y ¿cómo ha ido cambiando la manera en cómo ves la vida y tu entorno a través de todos estos años, ya en la manera más como personal? A ver, es verdad que, a ver, uno madura, aunque sea tarde y mal, pero me siento que soy una persona mucho más pausada. Al mismo tiempo sigo siendo muy combativo con ciertas causas y con ciertos valores que veo que, sobre todo por el tema de gustar de la fama o de llegar a algún sitio de notoriedad y de reconocimiento, muchos artistas dejan de lado no posicionarse políticamente, no decir según qué cosas porque te van a cancelar y claro, ¿cómo vas a decir eso? Que a lo mejor no le gusta a tus fans. A mí eso me la suda. Hablando mal, es algo que no me importa. Yo sé que hay gente que me sigue o que me ha seguido que de repente parece que no me escuchaban por algún comentario, por alguna declaración en Instagram o tal. Pero ¿cómo puedes decir eso? Pues que llevo diciéndolo 30 años en mis letras. O sea, no, la gente no se debe asustar porque me es indiferente que a alguien le pueda gustar o no, que me cancelen, que en algún momento incluso el algoritmo de Instagram me cierre un perfil por decir según qué cosas o por defender a Palestina o por estar en contra de los israelíes que son sionistas y de Trump y de todo lo que engloba esta política fascista y opresora que hay ahora mismo en la inmensa mayoría del planeta. Entonces, esas cosas al final afectan a la visibilidad de mi música, pero creo que también me otorgan esa veracidad, ¿no? Esos valores a los que siempre soy fiel y que, bueno, que al final me definen como artista y como persona, ¿no? Entonces, para mí es muy importante pues eso, no perder esa esencia y que quien le gusta lo que hago sepa por qué y conozca un poco el motivo por el que yo me expreso así o defiendo según qué cosas. Justo hace unos meses se cumplieron 20 años de tu primer álbum, Producto Infinito. Cuéntanos cómo fue la realización de ese álbum. El original realmente de Producto Infinito salió en 2003. Luego hubo una reedición con el sello Zona Bruta, que es un sello mítico, pionero en el rap en España, que han tenido en sus filas a El Club de los Poetas Violentos, a SFDK, La Excepción, Flantea, Ariadna Puello, Hablando en Plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo recabé ahí, tuve la suerte de caer en ese sello. Con ellos saqué una reedición de Producto Infinito y realmente fue un sello que hizo mucho por el hip hop. Es verdad que ahora está prácticamente extinto, no edita nuevas referencias, pero en su momento fue un puntal en el rap español y tuve la suerte de formar parte de ese sello discográfico y de sacar mi primer disco cuando esa primera edición de 2003 quedó como olvidada por completo y poder mostrar esos temas, pues sobre todo llegar a Latinoamérica y a otros puntos que no eran estrictos del hip hop, gente que no escuchaba rap, rock, punk, pop, y eso me ayudó un montón. Fue un disco
que costeé por completo yo. Fue una especie de autoproducción que en aquella época no era algo habitual, ahora lo hace todo el mundo, en el que yo costeé estudio, fotografía, diseño gráfico, fabricación, distribución, etcétera, etcétera. Y gracias a eso he podido mantener ese original, esa propiedad del máster, de lo que es el disco primigenio, la copia de fábrica, y por eso he podido fabricar ahora la nueva edición del 20 aniversario. Y fue complicado y a la vez muy bonito pegarme con todo ese proceso de fabricación y tener a mi lado a gente que apostó por ese producto y a los que guardo muchísimo cariño desde entonces, porque al final es mi primer hijo y es al que más cariño tengo, aunque toda la relación que ha habido con él haya sido un poco agridulce. Algo muy representativo, obviamente además de todo el contenido y las canciones, es la portada, en cual vemos a un sujeto con una cámara de gas cayendo de un paracaídas. Cuéntanos sobre la portada y su significado. Pues realmente el significado de Producto Infinito era un poco, pues volviendo a esa idea original de que eh, el ego del rapero, ¿no? Que yo voy a estar como ahí presente siempre, pase lo que pase, mi producto, mi música va a ser infinita y el resto del mundo puede destruirse, pero yo voy a seguir aquí aunque haya una pandemia. Fíjate, cosas que pasan luego en el 2020 ocurrió. Y es un poco esa flipadura del rapero, de metaforear todo el rato con una batalla lírica en realidad con el resto de raperos y con el panorama social. Y por eso fue lo de la máscara, fue una locura. Me fui a un sitio que hay aquí en Madrid muy conocido que se llama El Rastro, que es todo de productos de segunda mano y cosas así. Encontré una máscara de la Segunda Guerra Mundial, un mono de aviador, un paracaídas. Nos fuimos a un descampado que tenía un par de edificios así un poco medio destruidos y luego junto con un poco de creación digital del diseñador, que en ese caso fue Z, pues extendimos el paracaídas, me puse la máscara, hicimos fotos y de ahí salió la locura que ha sido Producto Infinito hasta el día de hoy. O sea que fue realmente pues una locura de esas mías que al final pues siempre son sonadas, ¿no? En cuanto a colaboraciones, ya de manera general, has colaborado con Ariana Puello, con Chollín, con Frank T, por mencionar algunos. Cuéntame cómo fue trabajar con ellos. Pues a ver, yo guardo un recuerdo maravilloso de esa época. Tanto Frank como Ari salieron en un tema que quizá es el más conocido de mi carrera, Solo Soñar. Es algo que es como un estandarte que siempre tiene que estar presente cuando se habla de Zenith. Es verdad que, como curiosidad, te diré que ciertas cosas de las que digo en esa letra con el paso de los años no me representan tanto, mi texto me refiero, pues sobre todo porque creo que me considero una persona feminista y que lucha por la igualdad de géneros y decir según qué cosas frívolas sobre el sexo femenino, pues con los años como que no me encuentro cómodo defendiéndolo en los directos y es un tema que hemos ajustado, recortado y adaptado para que esté presente en mis conciertos, pero no hago mi letra entera, precisamente por eso, porque hay según qué cosas que creo que la madurez también te enseña a que hay que adaptarse a los tiempos que corren y cambiar un poco la forma de mentalidad y de expresarse, aunque nosotros venimos de una época heteropatriarcal totalmente y machista, porque nos hemos criado y hemos tenido actitudes machistas, entonces era algo que había que borrar un poco de nuestra forma de pensar y de hacer la música. Y tanto ellos como VKR salieron en mi primer disco, como Artes, que es la persona que me acompaña desde siempre, que va a ser el corista en la gira que hagamos por México y que hará su propio mini show de presentación antes de nuestro bolo. Y bueno, pues eso fue Producto Infinito, una locura maravillosa de la que estoy súper orgulloso. Así es. Y justo de ese tour por México, que va a ser en el próximo mes de septiembre, que va a estar en Ujú. Aguascalientes, Ciudad de México y Guadalajara. Platícanos un poco Eso más es. sobre ese tour por aquí, por acá, por estas tierras. Pues nada, estamos deseando viajar. Vamos en septiembre para allá. Ya se ha lanzado el primer cartel de promoción. De momento son 3 ciudades. No descartamos que en el transcurso del tiempo hasta que llegue septiembre pueda unirse alguna más. Ojalá.
estaríamos súper contentos de poder visitar alguna ciudad más de nuestro país. No sé si habrá posibilidad de saltar a otro país una vez que estemos por allí, ojalá también pueda surgir. Pero bueno, de momento vamos a focalizarnos en lo que hay, Guadalajara, Aguascalientes y Ciudad de México. Estamos preparando un show súper potente de más de 2 horas de duración, en el que habrá un repaso no solo de los temas clásicos de Producto Infinito, que por eso es el motivo de viajar allí, el 20 aniversario del disco, sino también haremos un recorrido por los discos posteriores, lo que estoy haciendo actualmente y alguna sorpresa de algún tema inédito de lo que estoy preparando, porque este año saco disco nuevo, ya puedo decirlo en primicia. Seguramente salga la semana posterior o sí, más o menos después de que viajemos allí a México para octubre. Entonces ya estará listo, aunque todavía no hayamos sacado el disco, para poder enseñar algún texto nuevo y enseñar lo que se viene, que no va a ser poco. Y justo acabas de mencionar ese próximo disco. ¿Algunos otros detalles que nos puedas compartir? ¿Cómo se va a llamar? Y hemos sacado ya el primer adelanto, no es un disco en solitario de Zenith, es un disco al 50% con otro MC de Crew Cuervos, que era un colectivo multitudinario en el que yo estaba, que formábamos parte 12 MCs y 4 DJs. En ese grupo, entre otros, estuvo Raiden, que quizás es el más conocido de todos. Estaba Tres Bandas, que era su grupo. Estaba Bajo Mínimos, que era el grupo de el DJ principal del grupo, Isaac y Yompi. Yompi es con el que voy a sacar este trabajo. Estaba también el Artefacto y estaba también Artes. Entonces, en ese compendio de mezcla, de estilos y de facetas diferentes, pues cojo a Gastón, que era uno de los DJs del colectivo, cojo a Artes, que siempre ha sido uno de mis eh, miembros fieles para salir a la gira en México. Y de repente surge la oportunidad con Jumpy de hacer un disco a pachas. Entonces ya hicimos entre Artes y yo AZ, salió hace unos años el disco, y ahora un disco a pachas con Jumpy, con un productor de Canarias que se llama Samu Beat, con el que ya he trabajado recientemente. Mira, os voy a enseñar el último disco que yo he sacado, es este, se llama Serial Killers, con Solís, que es este MC que hay aquí al lado mío, que es del grupo 935. Todo el disco está producido por Samovit, pues junto con ese mismo productor sacamos este disco de 11 temas que se llama Grandpas, o sea, abuelos, los yayos, y es un disco de 11 canciones en el que volvemos al rap combativo, el rap clásico y con sonido actual. O sea que creo que a la gente que le gusta Zenith le va a molar ese proyecto. Y hablando un poquito más de México, ¿escuchas a algún artista, algún cantante de acá que te guste tanto del rap o con otros géneros? Pues reconozco que estoy muy poco puesto y me tengo que poner las pilas antes de llegar a septiembre allá a vuestro país. Sí conozco de cuando hizo la gira con nosotros Aquí Lamar, que es un chaval que nos facilitó un montón la gira en 2008 cuando estuvimos en DF y Monterrey. Por supuesto, Doctor Lengua, Circo La Nación, que es quien nos lleva en esta ocasión. Es un personaje que ama la cultura hip hop y que se desvive por conseguir que artistas de este lado del charco podamos ir para allá a enseñar nuestro arte y nuestra música. Y bueno, sobre todo esos son con los que he tenido trato personal y espero conocer a muchísimos más artistas de allí con los que poder incluso, si surge, hacer alguna colaboración en el tiempo que estemos allí o entablar negocios para hacer algo a pachas con México. A mí me encantaría. ¿Cómo te imaginas a la escena del rap en 20 años? Es complicado, ¿eh? Porque en estos 20 años ha avanzado muchísimo, pero seguramente en los siguientes 2 años vuelva a avanzar muchísimo más que en estos 20 años atrás, ¿no? Todo va tan rápido que no sabría decirte. Al final, muchas veces en la vida todo es cíclico. No sé si volverá, igual que ha vuelto el vinilo para convertirse en el medio más vendido, mucho más que el CD, que ya está como abandonado, y ha vuelto la cinta de cassette. No sé lo que ocurrirá en un futuro, la verdad. Quiero pensar que habrá gente que solo se fije y que luche porque su rap o su música dentro de la cultura urbana, ya llámalo un poco más ampliado, es trap, drill, R&B, en general toda la música negra, eh,
sea únicamente dinero y notoriedad y fama, aunque esté vacía de contenido. Yo quiero pensar que seguirán surgiendo artistas que luchen por la reivindicación, por cuidar los valores, por ser conscientes con lo que dicen y por mantener esta esencia viva de lo que se ha mamado desde los inicios de esta cultura. Creo que hay que luchar por darlo a conocer y por que no se pierda. Y bueno, supongo que siempre habrá un porcentaje de los raperos que no solo sean raperos, sino que sean hip hoperos y que luchen por la cultura como tal del hip hop como tal. Y bueno, ya nos mencionaste del álbum nuevo y del tour por México en el mes de septiembre. ¿Qué otros proyectos o qué más viene para Zenith en los próximos meses? Pues sobre todo algún concierto, aparte de esta escapada con Artes y con Gastón para ir a conoceros, pues también hay algún concierto aquí en España. Estamos pendientes de cerrar un concierto en Barcelona, que es como la otra ciudad más importante dentro del territorio nacional. Tenemos participación en un festival muy grande que se llama Rock and Rolla, quizás el festival de rap más importante que hay ahora mismo en España. Son más de 50 grupos en 3 días, entre ellos los más importantes de la nueva generación: Cruz Cafune, Joque, Ergo Proil Pequeño, Faena. También de la vieja escuela sigue estando Tote King, está Tremendo con Griffy, que voy a estar yo también. Bueno, creo que es un festival muy potente en el que estoy súper orgulloso de formar parte, y también actuamos aquí en mi barrio, en Alcorcón, nuevamente para hacer un último cierre de esta gira de 20 aniversario, un concierto gratuito con más artistas en el Ciudad de la Fest. Y básicamente eso, terminar el disco y quizá embarcarme en otro proyecto nuevo o hacer alguna cosa así un poco inesperada que tengo en mente, pero de lo que todavía no puedo contar. Y unas palabras para todos tus seguidores que han seguido todo este viaje de tu carrera musical que les quieras dar. Pues todo esto lo hago por ellos, que igual que estuve un tiempo desaparecido por mí, porque necesitaba parar. Sé que ha sido mucha gente la que pidió que yo volviera y que no dejara la escritura y el micro de lado, y realmente también un poco por mí, pero sobre todo por ellos es por los que volví, y tengo muchísimas cosas que decir. Volví para quedarme, hay gente para rato. Habrá gente que le guste más un disco que otro y le gustará más el primer disco, Producto Infinito, y a otros les gusta más Torre de Babel, a algunos les gustará más lo que estoy sacando ahora. Espero que a algunos les guste más lo que queda por salir. Yo sé que mi mejor disco todavía no ha salido, y nada, que sigan pendientes de mis redes sociales, que me den amor cuando puedan en directos. La gente de México que pueda moverse y desplazarse y comprar su entrada no se va a arrepentir, os puedo dar mi palabra. Así que si tienes cerca Ciudad de México, Aguascalientes o Guadalajara, o alguna de las ciudades que ojalá puedan cerrarse, no dudes en hacer clic y comprar tu entrada y en venir a conocerme, porque va a ser un encuentro único y del que estoy seguro que van a salir cosas muy buenas en el futuro. No tengo dudas sobre eso y pues bueno, te estaremos esperando por acá. Mucho éxito y ya estamos ansiosos de escuchar tu show y tu música. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, de verdad. Gracias por compartir vuestro espacio para dar a conocer mi música y esta gira por México y por vuestro país, que es maravilloso, al que estamos deseando volver y al que espero volvamos muchas veces más.